Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Amidavir. En este video hablaremos sobre memoria biomecánica. La memoria biomecánica es aquella que se va creando durante el desarrollo del individuo y la interacción de las partes que le conforman, así como la interacción y rasgos dejados en el cuerpo por la actividad de la vida, abarcando información dada desde la concepción hasta la muerte. De tal manera que la memoria biomecánica está contenida en el cuerpo mismo, en todas y cada una de sus partes e interacciones de forma directa a modo de rasgos físicos químicos. Acá cabe hacer una aclaración. La memoria biomecánica no es una memoria como información legible, es más bien el conjunto de rasgos y modificaciones marcadas en el cuerpo o sus partes debido a la actividad de la vida, así como un vehículo va adquiriendo cambios, abolladuras, se desgasta y se mejora en partes que se le cambian, y a ello se le podría llamar memoria de uso, siendo que, a diferencia de que al no ser nosotros objetos inanimados y nuestra memoria de uso y cambios adaptativos es más compleja, a ello es a lo que se lo pretendo llamar, en lo presente se le llama memoria biomecánica, donde desde observación personal y basándome en fuentes dispersas veo 5 fuentes de este tipo de memorias. Por incidentes: aquellas memorias biomecánicas dejadas por accidentes o incidentes específicos sucedidos al individuo. Ejemplos fácilmente perceptibles de la existencia y relevancia de ello son el haberse roto una pierna y que las células lo padezcan toda la vida, o el que un individuo adelgace o engorde en un lapso corto de tiempo y a los órganos y músculos les sea difícil acostumbrarse al cambio. Hay personas que cuando se esguinzan o se rompen algún hueso, el resto de la vida esa parte que sella es más sensible a el frío o a cambios de temperatura climáticos o demás. Por interacción: aquella que se presenta en cada célula, órgano y sistema, al adaptarse a las características de las células, órganos y sistemas con los que interaccionan. Un ejemplo de esto es que cuando algunos órganos fallan o padecen alteraciones, otros órganos tratan de compensarlo. 3. Por posición: la memoria que se crea en células, órganos y sistemas por su posición específica en el cuerpo. Por dar un ejemplo simple, cuando una persona tiene algún problema que le impide caminar, los músculos de las piernas se pueden atrofiar por desuso, aunque estos no tengan el problema directamente, sino solo de manera indirecta. Por interacción con los sucesos ambientales: como su nombre lo dice, todas las memorias biomecánicas dejadas por la interacción con sucesos continuos o temporales con el ambiente del individuo, sean por actividad o el lugar donde habita. Por ejemplo, el sol, la contaminación, humedad, alimentos, aseo, etc. 5. Por las características físicas del ambiente. Estas últimas memorias biomecánicas son más específicas y su consideración se basa en los descubrimientos hechos por las agencias espaciales, inicialmente rusas, sobre los efectos de la falta de gravedad en el cuerpo de los astronautas, los cuales indican que nuestra forma, disposición de la posición de los órganos y otros detalles de nuestro funcionamiento en general se deben a las características físicas del ambiente, tales como la gravedad, la presión atmosférica, la humedad, el aire, etc., lo cual indica que estos son tan responsables de nuestro aspecto como lo es nuestra genética. Bien, en este punto es referente a que cuando los astronautas viajaban al espacio, crecían algunos centímetros o algunos de sus órganos se descompensaban y cambiaban un poco su forma, lo cual da lugar a concluir esta característica.
Es muy importante que antes de hablar sobre el funcionamiento de la mente nos hagamos de una idea de la magnitud de las repercusiones que estas memorias tienen en ello, pues todo el pensamiento consciente, inconsciente y subconsciente está determinado por los implicados con lo genético y lo que el cuerpo conoce y hace de sí mismo. En un día habitual, el individuo invierte por lo menos un promedio de 10 a 12 horas en atender conscientemente exactamente las mismas cosas que el resto de la población mundial, hablando de sueño, alimento, necesidades orgánicas, desechos o consumibles, hidratación, descanso, etc. Considerando de estas 10 a 12 horas el dormir, comer y otras necesidades, lo cual nos permite tener una perspectiva base de qué tan similares serán las memorias resultantes en el cerebro, pues de las características, capacidades y cualidades del individuo es que éstas se comienzan a formar. Además, es de suma importancia destacar que este tipo de memorias no son del todo legibles por el portador a simple observación. Sin embargo, gran parte de estas son legibles por cualquier individuo que tenga las capacidades y conocimientos necesarios para su lectura y pueda acceder a sus detalles. Aquí entraré un poco más al detalle de a qué me refiero con esto último. La memoria genética es legible a través de la bioquímica y la medicina, mientras que la memoria biomecánica es legible tanto por la medicina en sus múltiples niveles y especialidades como por otras ciencias no directamente especializadas en ello, de maneras indirectas, tal como la biología, la física, la química y otras. Pero además existen otras formas de hacer lectura de la memoria biomecánica en un individuo de maneras no formales y que incluso pueden llegar a parecer pseudociencias, pero que son estadísticamente útiles y efectivas acorde al grado de capacidad y conocimientos del lector sapiente. Para no ondear mucho en ello, me explico y ejemplificaré con lo siguiente. A una persona que es sapiente y tiene suficientes experiencias, le es posible leer características biomecánicas de otro individuo mediante estadística extraída de la mezcla entre experiencias y conocimientos externos, simplemente con hacer observaciones detalladas o incluso breves sobre el individuo los individuos a su alrededor, aunque claramente en ocasiones también se puede apoyar en otros trucos. En esta parte hablo sobre cómo algunos charlatanes y otros no tan charlatanes pueden llegar a decir, no, pues te leo la mano. Y cuando la persona le da la mano para que se la lean, lo que hace suele poner un dedo cerca de su vena de la mano, en la muñeca, para percibir el flujo sanguíneo y ver si mientras le habla de cambios, de cosas, de sucesos, el flujo sanguíneo cambia de alguna u otra forma para detectar si hay un tema que le interesa más que otro. En lo personal, yo a lo largo de mi vida he realizado gran cantidad de ejercicios de este tipo por mi trabajo, para tratar de ver los rasgos de las personas, para tratar de detectar qué es lo que están pensando por simplemente su aspecto. Hay un dicho que dice, no puedes saber el contenido de un libro simplemente por su portada. Pero si no fuera así, a veces los diseñadores de portadas de libro se morirían de hambre. De hecho, sí es muy posible y es muy fácil, relativamente fácil con años de práctica, poder entender cómo funciona estos rasgos que se van marcando a lo largo de la vida en las personas. Doy algunos ejemplos eh, y la verdad no recomiendo mucho hacer esto a simple tiempo porque requiere bastante tiempo de trabajo y estudio. En el siguiente video continuaremos
hablando de esto y otros temas. Gracias.